En mi vida anterior, era el yerno de una familia adinerada, viviendo en la casa de un perro. Mi fría esposa y mi director ejecutivo me trataban como basura, mis amigos y familiares me trataban como a un bicho raro, y al final morí en un accidente de coche meticulosamente planeado cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Renací de la noche a la mañana, regresé a hace 3 años, a aquella noche que decidió mi destino. Ella, la noble Sophia Taylor, me echó el acuerdo de divorcio en cara una vez más. Y yo guardo todas las tendencias y secretos de los próximos 3 años. Esta vez ya no suplicaré ni me humillaré. Solo quiero recuperar todo lo que me pertenece y hacer que se arrepienta de sus decisiones pasadas. Me dolía la cabeza como si fuera a estallar, con la nauseabunda mezcla de desinfectante y sangre en la nariz. Recuerdo una camioneta descontrolada cegando las luces, y el estruendoso crujido de mi viejo coche de segunda mano al quedar aplastado. Debería estar muerto, pero al forzar la apertura de los ojos, lo que vi no fue el techo blanco de un hospital, sino la familiar lámpara de araña de cristales Swarovski de 6 cifras en un dormitorio matrimonial que compartía con Sophia Taylor. La luz era fría, idéntica a la mirada de la mujer frente a mí, Sophia Taylor, mi esposa. Vestía una bata de seda bien entallada, su largo cabello suelto y despreocupado, sus rasgos delicados como una obra de arte, pero en esos ojos solo había desprecio. Ethan Johnson lo firmó. Ella habló, con una voz tan fría como su expresión. Un documento quedó atrapado entre 2 dedos y lo dejó caer suavemente sobre la mesa de centro frente a mí. Era el acuerdo de divorcio. Un zumbido resonó en mi cabeza, e incontables fragmentos de recuerdos cobraron sentido al instante. Hace 3 años, esta misma noche, en esta misma villa, con este mismo acuerdo, recuerdo arrodillarme en el suelo como un perro, agarrándome las pantorrillas y rogándole que no se divorciara de mí, rogándole que me diera una oportunidad más. ¿Y qué pasó? El guardaespaldas que ella había llamado me echó de la villa como si fuera basura. Desde entonces, mi vida se convirtió en un chiste. Yo, el yerno de la familia Taylor, que vivía con ella, me convertí en el hazmerreír de la alta sociedad de Hin City. Intenté desesperadamente demostrar mi valía, pero cada vez me menospreciaba entre bastidores su supuesto mejor amigo, Liam Parker, y perdía miserablemente. Sophia Taylor cada vez me despreciaba más, y su familia me pisoteaba. Incluso mi único pariente, mi padre, fue criticado en nuestro pueblo por mi inutilidad y murió en el dolor. Al final, estaba repartiendo comida en un coche destartalado y morí en un accidente. Solo mientras me moría escuché de un matón borracho que Liam Parker había pagado el accidente. Y el punto de partida de todo fue esta noche. He vuelto. He vuelto al momento más humillante y crucial de mi vida. Sophia Taylor me vio inmóvil un buen rato y frunció aún más el ceño. Pensó que iba a hacer un berrinche y rodar por el suelo como la última vez. La impaciencia en sus ojos estaba a punto de desbordarse. Ethan Johnson, no me hagas perder el tiempo. La casa, el coche, te los puedo dar, y además, $5 millones. Solo firma, y no nos deberemos nada de ahora en adelante. Las condiciones que me ofreció fueron exactamente las mismas que en la vida anterior. En esa vida, lloré y grité que no quería el dinero, que solo la quería a ella. Ahora que lo pienso, da risa. Levanté la cabeza lentamente, mi mirada pasó por encima del acuerdo y se fijó directamente en ella. Se sintió un poco incómoda bajo mi mirada e instintivamente apartó la mirada. Nunca me había visto mirarla así. Tranquila, profunda, como un pozo antiguo. Ni rastro de su anterior mansedumbre ni de su necesidad de complacer. No sabía que quien estaba sentado frente a ella ya no era el Ethan Johnson que la amó hasta perderse a sí mismo. Era un espíritu vengativo que había regresado del infierno, lleno de agravios y sin voluntad de someterse. Me levanté del sofá, con el cuerpo aún temblando ligeramente por la debilidad del renacimiento. No miré el acuerdo. Solo la miré y pregunté, palabra por palabra, si lo firmaba, ¿seré libre? Sophia Taylor estaba atónita. Probablemente tenía preparadas 10.000 réplicas maliciosas para lidiar con mi enredo, pero no esperaba que le preguntara eso. Por supuesto, recobró el sentido, con una leve sorpresa apenas perceptible en su voz. Bueno, me incliné y recogí la sartén Mont Blanc de la mesa de centro. El frío roce de la punta me devolvió la lucidez. En mi vida anterior, consideraba este matrimonio lo fundamental. En esta vida,
Es el primer grillete del que debo liberarme. No dudé en absoluto. En la línea de firma al final del acuerdo, escribí, Ethan Johnson, con trazos amplios y gruesos. Apreté con tanta fuerza que el bolígrafo casi rompió el papel. Terminé de escribir y tiré el bolígrafo a un lado. Toda la sala estaba inquietantemente silenciosa, solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Sophia Taylor estaba completamente atónita. Se pellizcó el dobladillo de la bata. Sus bonitos dedos estaban blancos de tanto apretar. Miró fijamente a esos dos personajes como si no los reconociera. Ella no podía entenderlo. El hombre que siempre la había lloriqueado y se había aferrado a ella, que la trataba como si fuera su mundo entero, ¿por qué era tan decidido? Claro que no podía entenderlo. No conocía la desesperación que acababa de sufrir, ni el precio que pagué para volver a su lado. No tenía ni idea de que, desde el momento en que firmé esas dos palabras, el Ethan Johnson que ella conocía ya estaba muerto. Como tú deseabas, le di el acuerdo, con la voz plana y sin la menor vacilación. Luego me di la vuelta y caminé hacia el vestíbulo. ¿A dónde vas? Su voz llegó desde atrás, con un dejo de pánico que ella misma no había notado. No miré atrás. A partir de hoy, no tenemos nada que ver. Abrí la puerta. El viento frío entró con fuerza y me estremeció. Detrás de mí se oyó su grito descontrolado. Ethan Johnson, quédate quieto. Sonreí. Sophia Taylor, el juego apenas comienza. No me detuve. Salí directamente de aquella hermosa jaula que me había atrapado durante 3 años. Se oyeron pasos apresurados detrás. Sophia Taylor me persiguió, el dobladillo de su bata ondeando con la brisa nocturna. ¿Estás loca? Me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. ¿Te vas a ir sin llevarte nada? Su mano estaba muy fría, como si. Me aparté suavemente y la miré. A la luz de la luna, su delicado rostro reflejaba conmoción e incomprensión. Esta expresión era mucho más vívida que su habitual mirada gélida. ¿Y entonces qué?, repliqué. Quédate y aguanta tus miradas de desaprobación. ¿Tu familia te está dando órdenes como a un perro? Mis palabras la ahogaron. Movió los labios, pero no pronunció ni una sola palabra. Porque lo que dije fue la verdad. Esos $5 millones. No necesito tu caridad. La interrumpí, rebusqué en mi bolsillo buscando la cartera, saqué todas las tarjetas bancarias que tenía y se las entregué junto con las llaves de esta villa. Llévatelo todo. Yo, Ethan Johnson, me voy sin nada. Sophia Taylor aferró el puñado de tarjetas y llaves como si fuera una papa caliente. Su mente era un completo caos. El guión estaba completamente equivocado. Según sus expectativas, debería estar llorando desconsoladamente o armando un escándalo, al final, tomando su dinero y marchándose. No como ahora, de pie con orgullo, alejándose con mayor decisión de la que había imaginado. Esta sensación de pérdida de control la incomodaba mucho. En ese momento, sonó su teléfono. El estridente tono de llamada rompió el silencio de la noche. Miró el identificador de llamadas y frunció aún más el ceño. Era su asistente. Hola. Respondió, con su habitual tono gélido. ¿Qué pasa? Tras escuchar lo que dijo al otro lado, su expresión se tornó seria. Entendido. Enseguida voy a la oficina. Colgó, me miró con expresión compleja. Había una emergencia en la empresa. Tenía que irse inmediatamente. Pensó que actuaría como antes, corriendo a preguntarle qué pasaba en su empresa, y que luego me respondería con un ¿qué sabes? Pero la observé en silencio, como si estuviera viendo a una desconocida. ¿A dónde vas?, preguntó finalmente. Su tono contenía un dejo de concesión que ni siquiera había notado. No tiene por qué preocuparse, señora Taylor. Solté esas palabras y me di la vuelta sin reticencia alguna. Detrás de mí, Sophia Taylor permanecía inmóvil, agarrando su teléfono, observando mi silueta desvanecerse en la noche, congelada por un largo rato. Sintió que algo nunca antes había sentido se le escapaba rápidamente de las manos. Caminé largo rato por la carretera de montaña. Este distrito de villas en la montaña era un paraíso para los ricos, pero para alguien como yo,
que acababa de irse sin nada, incluso parar un taxi era difícil. Soplaba el viento frío, pero no sentía el frío. Solo sentía una sensación de ligereza sin precedentes. Rebusqué en cada bolsillo y finalmente encontré 2 billetes de $100 arrugados en la esquina de mis vaqueros, además de algunas monedas. Estos eran mis últimos ahorros de mi vida anterior. Me reí de mí mismo con ironía. El yerno de la orgullosa familia Taylor, que vivía con nosotros, y yo teníamos poco más de $200. ¿Quién lo creería si se lo dijera? Pero no importó. Saqué un Nokia viejo, el modelo más antiguo, para que Sophia Taylor no me vigilara. Lo había escondido por esa razón. Marqué un número que tenía grabado en la memoria. El teléfono sonó un buen rato antes de que me contestaran. ¿Hola? ¿Quién es? Es medianoche. Una voz masculina somnolienta llegó del otro lado de la línea. Jake, soy yo, Ethan Johnson. Hubo una breve interrupción en la respiración al otro lado, luego un crujido. Ethan, saliste de prisión. Jake era mi mejor amigo en la universidad y uno de los pocos amigos que tenía. Era un experto en tecnología que, debido a un incidente de piratería informática, fue sentenciado a 3 años de prisión. Contando el tiempo, en mi vida anterior, lo liberaron de la cárcel poco antes de morir. No entré. Fui breve. Necesito un lugar donde quedarme ahora mismo y una computadora con acceso a Internet. Rompiste con esa reina de hielo. La voz de Jake sonaba mucho más clara. Hola señora. Joder, me alegro por usted. Siempre me ha caído mal. Espera, te doy la dirección. Ahora mismo me estoy quedando en el viejo cuchitril de mi primo, y hay una habitación vacía. Después de colgar, paré un taxi y me dirigí directo a la dirección que Jake me había dado. Era un típico pueblo urbano. El estrecho callejón olía a comida agria y moho húmedo. Era un mundo completamente diferente al de la villa en la que vivía. Pero olía a libertad. Jake estaba en la entrada del callejón con pantalones cortos enormes y una camiseta sin mangas, con el pelo revuelto como un nido de pájaros. Al verme, se acercó y me dio un abrazo enorme. Maldita sea, por fin recuperaste la cordura. Me dio un puñetazo suave. Vamos, entremos y hablemos. Este lugar tenía poco más de 30 metros cuadrados. Estaba desordenado como un desguace. Pero aún así me preparó una pequeña habitación limpia. Solo por una noche. Mañana te prepararé más. Me dio una lata de cerveza. No lo tomé, solo lo miré. Jake, ¿quieres hacer algo grande? Jake se quedó paralizado un momento. Luego, sus ojos se iluminaron. ¿De cuánto? Extendí un dedo. ¿$1 millón? Negué con la cabeza. ¿$10 millones? Sonreí. En un mes, $100 millones. La lata de cerveza que Jake tenía en la mano cayó al suelo con un ruido metálico. Me miró como si estuviera viendo a un loco. Ethan, ¿no tienes fiebre? No le expliqué nada. Simplemente tomé su portátil y abrí una plataforma de intercambio de criptomonedas extranjera muy desconocida. En ese momento, Bitcoin acababa de desplomarse. Innumerables personas se arruinaron y el mercado se lamentaba. Todos creían que estaba acabado. Solo yo sé que en 3 días, un pequeño país nórdico anunciará que incluirá Bitcoin en sus reservas estratégicas nacionales. Una vez que se sepa la noticia, su precio se multiplicará por 100 en 24 horas. En mi vida anterior, me enteré de esto por Liam Parker y otros que presumían. Desafortunadamente, entonces ni siquiera tenía dinero para comer y solo pude ver cómo esa enorme riqueza se desvanecía ante mis ojos. Esta vez no volveré a fallar. Aposté los únicos $200 que tenía, junto con los $3,000 que le pedí prestados a Jake, todo. Jake se quedó mirando mi jugada con todo, casi saltándose los ojos. Hermano, ¿hablas en serio? En serio. Cerré la laptop y miré el cielo nocturno completamente negro. Sophia Taylor, Liam Parker y todos los que me menospreciaban. Espera y verás. Pronto te haré entender exactamente qué clase de existencia te perdiste.
Los siguientes 3 días transcurrieron inusualmente tranquilos para mí. Jake y yo nos apretujamos en su diminuta habitación alquilada, estudiando código durante el día y comiendo fideos instantáneos por la noche. Jake pensó que el divorcio me había afectado y no se inmiscuyó. Simplemente me hizo compañía en silencio. Él no sabía que yo estaba esperando. Esperando un trueno que detonaría una fortuna. En estos 3 días, Sophia Taylor no me había llamado ni enviado un solo mensaje. Como si realmente me hubiera desvanecido de su mundo. Sabía que, con su orgullo, jamás me contactaría primero. Probablemente todavía esperaba que me arrepintiera. Esperaba que me escabullera entre mis piernas y le suplicara que volviera. Por desgracia, no pudo esperar. A la 4ª mañana, me despertaron los gritos de emoción de Jake. ¡Mierda! ¡Mierda! Ethan. Ven a ver. Me desperté sobresaltado, salté de la cama y corrí al ordenador. En la pantalla, la línea que representaba el precio de Bitcoin se disparó como un cohete, ascendiendo hacia las nubes en un ángulo inimaginable. ¿Rojo? Un rojo intenso. La cadena de ceros que seguía el precio dejó atónitos a todos. Las ventanas emergentes de noticias parpadeaban sin parar. Cada titular era más impactante que el anterior. Impactante. Un pequeño país nórdico declara Bitcoin de curso legal. Frenesí de capital. Bitcoin se multiplica por 120 de la noche a la mañana. Los que ayer vendieron presas del pánico ya están en la azotea. Jake abrazó su portátil, agitando los brazos y las piernas, con cara de loco. Enviado. Lo enviamos. Ethan, ¿eres un dios? Me quedé mirando la cifra deslumbrante en el saldo de mi cuenta, $386,250. Un capital de $3,200 se multiplicó por 120 de la noche a la mañana. Respiré hondo, reprimiendo la emoción. Sé que esto es solo el principio. Mi primera olla de oro está en mis manos. No te alegres demasiado todavía. Le di una palmadita a Jake en el hombro, obligándome a tranquilizarme. Vende todo inmediatamente, no queda ni un centavo. Vaya. Sigue subiendo. Dijo Jake, desconcertado. Haz lo que te digo. Mi tono no admitía discusión. Recuerdo con mucha claridad que, en mi vida anterior, Liam Parker mencionó que, tras este aumento repentino, vendrían la regulación de la plataforma y una feroz ronda de reorganizaciones. Innumerables personas que buscaban las alturas serían sepultadas de nuevo. Jake, aunque desconcertado, confió en mí y apretó los dientes mientras cumplía las órdenes. En cuanto llegó el dinero, intercambiamos una mirada, y en nuestros ojos vimos los mismos días de ensueño. Ethan, ¿ya tenemos $380,000? Señora, ¿qué hacemos ahora? ¿Compramos una casa? ¿Compramos un coche? Jake ya estaba soñando despierto. No. Negué con la cabeza, con un destello en los ojos. Empezamos una empresa. No quiero ser un jugador especulativo. Quiero construir mi propio imperio empresarial. Y en mi mente, ya tenía el punto de partida perfecto, un modelo algorítmico que en los próximos 2 años revolucionaría la industria del vídeo corto. En mi vida anterior, la idea central de ese modelo era algo que había publicado anónimamente en un pequeño foro, solo para que Liam Parker lo plagiara y lo usara como trampolín hacia su meteórico ascenso. Esta vez, iba a retractarme. Justo cuando estaba a punto de explicarle mi plan de negocios a Jake en detalle, mi viejo Nokia sonó de repente. Es un número desconocido. Fruncí el ceño ligeramente y contesté. ¿Puedo preguntar si es el señor Ethan Johnson? Al otro lado de la línea se oía una voz masculina respetuosa, aunque un poco ansiosa. Aquí está. ¿Quién es usted? Buenos días, señor Johnson. Soy el chofer del presidente Taylor. Mi apellido es Miller. ¿El presidente Taylor? El padre de Sophia Taylor. ¿Thomas Taylor? Me dio un vuelco el corazón. En mi vida anterior, Thomas Taylor fue bastante amable conmigo. Fue la única persona de la familia Taylor que me mostró alguna buena voluntad. Desafortunadamente, su salud siempre había sido delicada. Poco después de que me echaran de la casa de la familia Taylor,
sufrió un infarto repentino. Y como no lo rescataron a tiempo, sufrió graves secuelas y finalmente murió de desesperación. Espera, de repente recordé y calculé el tiempo. ¿No es hoy? En mi vida anterior, fue esta tarde que Thomas Taylor sufrió un infarto agudo de miocardio durante una reunión de la junta directiva del grupo Taylor. Por un error inicial, perdimos el mejor momento para el rescate. Señor Miller, ¿para qué me necesita?, pregunté en voz baja, apretando el pecho. Señor Johnson, es así. El presidente tiene una reunión importante de la junta esta tarde, pero se despertó esta mañana con una opresión en el pecho. Quería que el médico de cabecera viniera a revisarlo, pero insistió en que estaba bien. Recuerdo que una vez mencionaste que tu familia tenía tradición de estudiar medicina china y que conocías algunas técnicas de emergencia. Así que quería preguntarte si podías venir a ver al presidente. No me siento cómodo. El tono del señor Miller era suplicante. Lo entiendo. En mi vida anterior, no hubo tal llamada. Quizás fue porque estaba enfrascado en un amargo divorcio con Sophia Taylor en ese momento y el señor Miller nunca tuvo la oportunidad de contactarme. Pero en esta vida, al dejarlo con decisión, se desencadenó este giro inesperado. Esto es el cielo dándome una oportunidad. Una oportunidad para devolverle la generosidad a Thomas Taylor en su vida pasada. Señor Miller, escúcheme. Mi voz se volvió instantáneamente muy seria. No te preocupes por nada más ahora. Ve a la farmacia inmediatamente, compra una caja de nitroglicerina y prepara una aguja de plata. Cuanto más fina, mejor. Entonces ve directo a la empresa y quédate al lado del presidente, sin separarte nunca de él. La junta directiva también debe obligarlo a llevarte con él. Ah, señor Johnson, ¿esto? El señor Miller quedó desconcertado por mis palabras abruptas e inconexas. No preguntes por qué. Esto es cuestión de vida o muerte. Si confías en mí, haz exactamente lo que te digo. Voy para allá ahora mismo. Colgué, agarré mi abrigo y salí corriendo. Ethan, ¿qué pasa? Jake se sorprendió con mi reacción. Sálvame. Solté esas dos palabras y bajé corriendo las escaleras como una loca. Tenía que llegar al grupo Taylor antes de que empezara la junta directiva. No solo tenía que salvar la vida de Thomas Taylor, sino también hacer que Sophia Taylor y toda la familia Taylor vieran con sus propios ojos lo que habían abandonado. La Torre Taylor Group, uno de los edificios emblemáticos de la ciudad de Hinn. Cuando bajé corriendo las escaleras, sin aliento, me detuvieron dos guardias de seguridad. Señor, ¿tiene una cita? Busco al presidente Thomas Taylor. Es urgente. Los guardias de seguridad me examinaron de pies a cabeza. Todavía llevaba ropa barata de mercado que costaba solo unas pocas docenas de dólares, totalmente fuera de lugar en este ambiente opulento. Un rastro de desprecio se reflejaba en sus ojos. No se puede entrar sin cita previa. La vida de alguien está en juego. Exclamé. Mucha gente dice eso todos los días, intentando colarse para ver al presidente, dijeron los guardias con desdén. En ese momento, un Bentley negro se deslizó silenciosamente hacia la entrada. La puerta del coche se abrió y salieron Sophia Taylor y Liam Parker. Sophia Taylor aún vestía un elegante traje de falda profesional, hecho a medida, con expresión indiferente. Liam Parker llevaba un traje blanco llamativo, con el pelo peinado hacia atrás, brillando, y se arrastró obedientemente junto a Sophia Taylor, diciendo algo. Sophia, no te preocupes, me aseguraré de cerrar el trato con Star Ocean Technology esta vez. Me vieron, y ambos tenían expresiones muy diferentes. Liam Parker se regodeaba descaradamente. Se me acercó y me miró como si fuera una tía. Ay, ¿no es este el joven amo Johnson? ¿Qué pasa? Divorciado y sin un lugar a donde ir. Venía a mendigar. La expresión de Sophia Taylor era mucho más compleja. Me miraba, sudando profusamente y extremadamente ansiosa, con el ceño fruncido. Probablemente pensó que me arrepentía y que había venido a molestarla. Déjalo ir, le dijo fríamente al guardia de seguridad. ¿Oíste eso? La señorita Taylor te dijo que te fueras. Liam Parker rió con aún más suficiencia. Lo ignoré por completo, con la mirada fija en Sophia Taylor. ¿Dónde está Thomas Taylor?
Papá, ¿cómo? ¿Es el presidente? Eso casi se le escapa, papá. A Sophia Taylor se le puso rígida el cuerpo. Y Liam Parker reaccionó como si hubiera oído el chiste más gracioso. ¿Todavía te atreves a llamarlo papá? Tú, una inútil que echaron de casa, ¿qué derecho tienes? ¿Sophia? No miré a Liam Parker, solo a ella. Créeme, déjame subir o te arrepentirás toda la vida. Mi mirada era más seria que nunca. Sophia Taylor se estremeció ante mi mirada. Nunca me había visto así. No era una súplica ni una adulación. Era una autoridad impregnada de advertencia y sin lugar a dudas. Justo cuando dudaba, se desató un revuelo dentro del edificio. El señor Miller salió del ascensor tambaleándose, con el rostro ceniciento. Algo anda mal. Señorita Taylor. El presidente se desmayó en la sala de conferencias. Sophia Taylor palideció al instante. Ya no podía importarle más. Se levantó la falda y entró corriendo. Liam Parker fingió seguirla, gritando, «Tío Taylor». Me dio un vuelco el corazón, todavía iba un paso tarde. Empujé al atónito guardia de seguridad y entré corriendo. La sala de juntas del último piso ya era un completo desastre. Thomas Taylor yacía desplomado a la cabecera de la mesa, con el rostro de un morado azulado, inconsciente. Un grupo de miembros de la junta, vestidos de traje, lo rodeaba. Algunos se pellizcaban el surco nasolabial, otros se golpeaban el pecho, nerviosos y frenéticos, pero ninguno hacía nada bien. «¡Quítate del camino!». Sophia Taylor gritó con voz ronca mientras corría al lado de Thomas Taylor. «Papá. Papá, ¿qué te pasa? Llama a una ambulancia». «Llamen a una ambulancia». Liam Parker gritó desde un costado, dando órdenes como si él fuera el que mandaba. Me abrí paso entre la multitud y, al ver los puños apretados y los labios morados de Thomas Taylor, diagnosticé de inmediato un infarto agudo de miocardio. En un momento como este, cualquier ayuda incorrecta podría ser fatal. «No lo muevas», grité. Todos me miraron. Ethan Johnson, el hermano de Sophia Taylor, Daniel Taylor, me miró con incredulidad. «¿Cómo llegaste aquí? ¿Eres un inútil? Fuera». «Si no quieres que muera, cállate». Empujé a Daniel Taylor, que me bloqueaba el paso, y corrí al lado de Thomas Taylor. «Ethan Johnson, ¿qué crees que estás haciendo?», espetó Sophia Taylor, extendiendo la mano para detenerme. «No tienes derecho a tocar a mi padre. No tienes derecho». La miré con los ojos inyectados en sangre. «¿Entonces tienen derecho?». «Están intentando matarlo». Señalé al grupo de directores desconcertados. «Si esperamos más la ambulancia, será demasiado tarde». La ignoré y le abrí el cuello de la camisa a Thomas Taylor para despejarle las vías respiratorias. Luego me volví hacia el señor Miller, que estaba a mi lado. «Señor Miller, ¿dónde están las cosas que le dije que comprara?». «Aquí, aquí». El señor Miller tartamudeó, sacando un pequeño frasco de medicina y un paquete de agujas de plata de su bolsillo. Vertí 2 pastillas de nitroglicerina, le abrí la mandíbula apretada a Thomas Taylor y se las metí bajo la lengua. Luego saqué la aguja de plata más fina, y sin dudarlo, le pinché el punto de acupuntura Xiaochon en la punta del meñique izquierdo. «Estás loco. Lo estás matando». Daniel Taylor corrió hacia mí, intentando apartarme. «Piérdete». Lo aparté con el codo. La fuerza lo hizo tambalearse hacia la mesa de conferencias. Todos en la sala de conferencias estaban atónitos. ¿Habían visto alguna vez al manso yerno Ethan Johnson mostrar un vigor tan feroz? Ignoré las miradas de todos y rápidamente usé una aguja de plata para extraer sangre de las puntas de sus 10 dedos. La sangre morada oscura goteaba sobre la costosa alfombra, un espectáculo impactante. Sophia Taylor estaba a un lado, observándome administrar la ayuda con serenidad, observándome gritarle a su hermano, observando mi actitud autoritaria. Estaba completamente atónita. ¿Era este hombre realmente el Ethan Johnson que solo sabía cocinar y fregar el suelo y que no podía hablar bien frente a ella? En ese momento, Thomas Taylor, que ya había perdido el conocimiento, emitió un leve gemido y luego comenzó a toser con fuerza. Su tez azul morada empezó a recuperar el color a un ritmo visiblemente rápido.
Tiene una reacción. Todos soltaron un grito ahogado. Dejé escapar un largo suspiro de alivio, sintiendo como si mi espalda estuviera empapada de sudor frío. Ya está. Lo saqué del borde de la muerte. En ese momento, se abrió la puerta de la sala de reuniones y entraron varios médicos de urgencias con batas blancas. Ahí estaba el paciente. Me levanté, me limpié la sangre de las manos y miré al médico jefe, que hablaba con calma. El paciente tiene un infarto agudo de miocardio. Ya le administré nitroglicerina y le realicé una sangría de emergencia con aguja para ganar al menos 10 minutos de tiempo de rescate. Mi voz no era fuerte, pero resonó como un trueno en los oídos de todos. Sophia Taylor me miró con incredulidad. No sabía que en mi vida anterior, tras la muerte de su padre, enloquecida por un remordimiento infinito, aprendí frenéticamente todos los conocimientos de medicina china de emergencia que pude. No pude salvarlo en mi vida anterior, pero esta vez sí. El pasillo del hospital estaba opresivamente tenso. Sophia Taylor, Daniel Taylor y varios miembros de la familia Taylor esperaban afuera de urgencias, con el rostro lleno de ansiedad. Solo yo me senté tranquilamente en el banco al final del pasillo, como un extraño. Liam Parker caminaba a mi lado, mirándome de vez en cuando con frialdad. No podía entender cómo de repente yo y nadie sabía medicina. Lo que más le enfurecía era que hoy debería haber sido su momento para brillar, pero yo le había robado todo el protagonismo. Ethan Johnson, no te hagas el chulo. Bajó la voz y se inclinó hacia mi oído. Aunque salves a mi tío una vez, ¿qué más da? Para Sophia, siempre serás un inútil y una desgracia. Ni siquiera parpadeé. ¿Qué hay que discutir con un muerto? Lo que me debías en mi vida anterior, te lo cobraré, capital e intereses, deuda por deuda. Las luces de urgencia se apagaron. Las puertas principales se abrieron y salió un médico anciano con gafas de montura dorada. Doctor, ¿cómo está mi papá? Sophia Taylor fue la primera en salir corriendo. No se preocupe, el paciente ya está fuera de peligro. El anciano médico se quitó la mascarilla, una leve sensación de alivio se dibujó en su rostro. Fue una verdadera suerte. Lo trajeron con mucha rapidez, y antes de su llegada, alguien le brindó una atención de emergencia prehospitalaria extremadamente profesional y correcta, lo que nos permitió ganar un tiempo precioso para la reanimación. Se podría decir que fue esa persona quien salvó la vida del paciente. El médico jefe hizo una pausa, recorriendo con la mirada a la multitud. Disculpe, ¿quién le dio los primeros auxilios? Todas las miradas, con un silbido, se fijaron en mí. El cuerpo de Sophia Taylor se tambaleó, su rostro pálido. La expresión de Daniel Taylor parecía la de alguien que se había tragado una mosca. El rostro de Liam Parker se volvió instantáneamente negro como el fondo de una sartén. El señor Miller se adelantó apresuradamente, me señaló y dijo, «Doctor, es el señor Johnson». El anciano médico se me acercó, examinándome de pies a cabeza, con una mirada de aprobación. Un jovencito, nada sencillo. Acupuntura en los 10 puntos de la espinilla para drenar la sangre. Esta es una antigua técnica de emergencia. Poca gente la conoce ahora. ¿De qué facultad de medicina te graduaste? Nunca fui a la facultad de medicina. Soy autodidacta. Me puse de pie y respondí con calma. ¿Autodidacta? El viejo doctor estaba aún más asombrado. Increíble. Realmente asombroso. Hay tan pocos jóvenes hoy en día dispuestos a estudiar estos tesoros nacionales. Joven, ¿le interesaría venir a nuestro hospital para continuar su formación? Lo acogeré personalmente. Las palabras del anciano médico fueron como una bofetada sonora tras otra, golpeando los rostros de la familia Taylor. Lo que antes consideraban un objeto sin valor ahora era un bien codiciado a ojos de expertos con autoridad. Este marcado contraste hacía que sus expresiones fueran absolutamente espectaculares. Gracias por su amabilidad, pero mis ambiciones están en otra parte. Rechacé cortésmente la invitación del viejo doctor. Mi campo de batalla es el mundo empresarial, no la sala. A Thomas Taylor lo trasladaron a la sala VIP. Lo primero que quiso hacer al despertar fue verme. Cuando entré en la sala, Sophia Taylor y Daniel Taylor estaban allí. Daniel Taylor me miró como si estuviera a punto de escupir fuego. Sophia Taylor,
sin embargo, mantuvo la cabeza gacha, así que su expresión era difícil de interpretar. Ethan Johnson, ven aquí. La voz de Thomas Taylor aún sonaba un poco débil, pero su mirada estaba llena de gratitud y amabilidad. Me acerqué a la cama. Gracias por este tiempo. Me agarró la mano y me dio una palmadita fuerte. El señor Miller ya me lo dijo. Si no fuera por ti, hoy habría muerto. Me halagas. Siempre has sido muy bueno conmigo. Esto es lo que debo hacer. Mi tono era muy tranquilo. Thomas Taylor suspiró, miró a su hija y a su hijo a su lado, y su expresión se complicó. Ethan Johnson, he oído. ¿Firmaron Sofía y tú un acuerdo de divorcio? Sí. ¿Por qué? Thomas Taylor me miró fijamente. ¿Te han tratado mal de alguna manera? Sus palabras cambiaron las expresiones de Daniel Taylor y Sofía Taylor. Negué con la cabeza. No me han hecho ningún daño. Simplemente siento que no somos compatibles. Forzar una relación no traerá dulzura. Dejarla ir también es dejarme ir a mí mismo. Dejarme ir. Sofía Taylor, que había permanecido en silencio todo el tiempo, de repente levantó la vista y me miró fijamente. Ethan Johnson, explícate. ¿Qué quieres decir con, déjame en paz? Mis palabras, déjala en paz, la provocaron. Desde su perspectiva, ella siempre había sido quien me soportaba, y yo quien la frenaba. ¿Cuándo me tocó dejarla? La miré con expresión completamente tranquila. Literalmente, señora Taylor, de ahora en adelante usted tendrá su camino amplio y brillante, y yo recorreré mi pequeño y solitario puente. Terminamos. Después de hablar, le hice una ligera reverencia a Thomas Taylor. Presidente, por favor, descanse. Me voy. Me di la vuelta y me fui sin dudarlo. Ethan Johnson, me gritó Sofía Taylor. No me detuve. Incluso después de salir de la sala, aún sentía su mirada abrasadora clavada en mi espalda. Después de salir del hospital, no volví a la habitación alquilada de Jaque. En cambio, me registré en un hotel. Sabía que Sofía Taylor definitivamente enviaría gente a buscarme. Esa casita destartalada ya no era segura. Abrí mi portátil y empecé a redactar mi plan de negocios. Modelos algorítmicos, análisis de mercado, propuestas de financiación. Las cosas que había imaginado innumerables veces en mi vida anterior ahora, dedo a dedo, se estaban convirtiendo en realidad. Al otro lado, en la oficina del presidente del grupo Taylor, Sofía Taylor escuchaba el informe de su asistente con una expresión cada vez más sombría. Señora Taylor, según nuestra investigación, todas las tarjetas bancarias registradas a nombre del señor Johnson fueron canceladas hace 3 días. No se llevó nada al salir de casa. ¿A dónde fue? Fue a una casa de un tal Jaque Wilson. Apodado Jaque, era su compañero de universidad y acababa de salir de prisión. Vivían en una habitación alquilada de menos de 30 metros cuadrados. Las uñas de Sofía Taylor se le clavaron profundamente en la palma de la mano. Ethan Johnson preferiría recurrir a una amiga recién liberada y vivir en un lugar así antes que aceptar sus $5 millones. ¡Qué humillación! El asistente dudó un momento y luego continuó. Descubrimos que hace 3 días, una cuenta en el extranjero, abierta bajo la identidad de Jaque Wilson, invirtió $3.200 durante la caída del mercado de Bitcoin. Vendió todo en el pico y obtuvo una ganancia de $380,000. Las pupilas de Sofía Taylor se contrajeron de repente. $3.000, 3 días, $380.000. Ese momento, esa maniobra, no era tonta. Comprendió de inmediato lo que eso significaba. No era suerte. Era una previsión misteriosa, casi sobrenatural. De repente recordó a Ethan Johnson irrumpiendo en la sala de reuniones para salvar a su padre, ese impulso incuestionable. Lo recordó en el hospital, ante la invitación del antiguo director, con su calma y serenidad. ¿Cómo podía un hombre humillado durante 3 años renacer por completo en el instante del divorcio? Un marido que solo sabe cocinar y se queda en casa. ¿Cómo era posible que él comprendiera tantas cosas que ni siquiera ella sabía? A menos que hubiera estado escondido todo este tiempo. En el instante en que ese pensamiento apareció,
creció salvajemente en su corazón como enredaderas. De repente, comprendió que tal vez nunca hubiera conocido realmente al hombre que yacía a su lado. Cogió el teléfono, encontró el número que había bloqueado incontables veces, dudó un buen rato, y por primera vez, tomó la iniciativa de marcar. El teléfono sonó un buen rato, y justo cuando pensaba que nadie respondería y estaba a punto de colgar, se conectó. «Hola». La voz tranquila de Ethan Johnson llegó del otro lado. «Hola». Sophia Taylor sintió que su voz sonaba un poco seca al hablar. «¿Dónde estás?» «Algo anda mal». El tono de Ethan Johnson era como si le hablara a un vendedor insignificante. Esa sensación de ser ignorada desató una furia indescriptible en el corazón de Sophia Taylor. «Ethan Johnson, le pregunto dónde está». «Señorita Taylor», la voz al otro lado de la línea se enfrió. «Creo que me expliqué muy bien antes. Ya estamos divorciados. No parece necesario que te informe de mi paradero, ¿verdad?» Después de hablar, la llamada se colgó bruscamente. Al escuchar el tono de ocupado en su teléfono, Sophia Taylor se quedó paralizada. Incapaz de recuperarse por un largo tiempo. Era la primera vez que Ethan Johnson le colgaba. No sentí placer alguno por haberle colgado a Sophia Taylor, solo una sensación de ironía. En mi vida anterior, puse su número como favorito, sin atreverme a silenciarlo durante 24 horas, por miedo a perderme ninguna llamada suya. Contestaba si estaba de buen humor, colgaba cuando no lo estaba e incluso me bloqueaba. Ahora, es simplemente un cambio de roles. Dediqué más energía a prepararme para emprender. $380.000 americanos de capital inicial parece mucho, pero está lejos de ser suficiente para construir una empresa tecnológica. Necesito más dinero y un respaldo sólido. Abrí mi computadora y vi un documento cifrado que registraba un nombre, Richard Young, el hombre más rico de la ciudad de Hind, una figura legendaria. En mi vida anterior, vi una entrevista con él en un foro financiero poco conocido. Mencionó que el momento más peligroso de su vida no fue una batalla en el mundo de los negocios, sino conducir a toda velocidad por la sinuosa carretera de la montaña Yendin. En ese momento, le habían manipulado los frenos. Si un joven que pasaba no hubiera usado su propio coche para bloquearlo y ayudarlo, habría quedado destrozado y muerto. Y ese joven era yo. En ese momento, me acababan de echar de casa de los Taylor, desconsolada, conduciendo mi destartalado coche sin rumbo por una montaña. Cuando vi que su coche perdía el control, casi instintivamente lo choqué. Después, quiso pagarme, pero yo estaba empeñada en morir, rechacé toda su bondad y me escabullí en silencio. Él no sabía quién era yo, pero yo lo conocía. También sabía que ese accidente había sido orquestado por su rival. También sabía que en una semana se cumpliría el aniversario de ese incidente. Todos los años, ese día, iba solo al monte Yendin a presentar sus respetos. Esta era mi oportunidad. Durante los siguientes días, con los fondos que tenía disponibles, Jake y yo registramos una empresa llamada Singularity Technology y alquilamos una pequeña oficina en un parque tecnológico remoto. El día de la inauguración de la empresa, no hubo flores ni invitados, solo Jake y yo. Abrimos una botella de cerveza y lo llamamos celebración. Ethan, solo somos dos en la empresa. ¿Qué deberíamos hacer? Jake miró la oficina vacía, un poco desconcertado. Escribir código. Escribí el marco básico de ese algoritmo de recomendaciones personalizadas, que dominaba desde hacía tiempo, y se lo enseñé a Jake. Estás a cargo de construir este modelo base. Haz una lista de todo el hardware que necesitas y dámela. Jake solo le echó un vistazo y parecía como si le hubiera caído un rayo. Jesús, Dios, juró, mirando fijamente esas páginas, con una luz aterradora saliendo de sus ojos. Ethan. ¿Tú? ¿Se te ocurrió esto? Es un milagro. Si funciona, borrará del mapa todas las plataformas de contenido del mercado. Así que date prisa. Le di una palmadita en el hombro. Justo cuando estábamos trabajando con gran entusiasmo, llamaron a la puerta de la oficina. Jake y yo intercambiamos una mirada. ¿Quién vendría aquí? Jake corrió a abrir la puerta. Allí estaba un hombre de traje blanco, sonriendo con total satisfacción. Liam Parker. Al verlo, mis pupilas se contrajeron al instante.
Es realmente imposible deshacerse de él. Ah, ¿no es Ethan Johnson? Oí que has creado una empresa. Así que vine especialmente a felicitarte. Dijo Liam Parker al entrar. Echó un vistazo a nuestra destartalada y pequeña oficina, el sarcasmo en la comisura de sus labios era imposible de ocultar. ¿Tecnología singular? Bonito nombre. ¿Qué? ¿Solo son ustedes dos? ¿Un inútil y un convicto en libertad condicional? Una pareja perfecta. Jake se puso rojo de ira. Apretó los puños y estaba a punto de lanzarse hacia adelante. Lo detuve. Liam Parker. Miré al buen hermano que mi vida anterior me causó la muerte. Sentí un frío glacial por dentro. ¿Viniste aquí solo para decir estas tonterías? Claro que no. Liam Parker sacó una silla y se sentó con aire arrogante. Luego sacó una tarjeta de visita dorada del bolsillo y la arrojó sobre la mesa. Ahora soy el vicepresidente de Star Ocean Technology. Nuestra empresa está trabajando en un proyecto de vídeo corto y necesita un equipo de algoritmos. Veo que tienes tiempo libre. ¿Te interesaría ayudarnos? La compensación es negociable. Star Ocean Technology. La empresa del padre de Liam Parker. En su vida anterior, se convirtió en una sorpresa en la industria y saltó a la fama con la aplicación de vídeos cortos de Star Ocean Technology, plagiando mi algoritmo. Y gracias a eso consiguió la vicepresidencia. En esta vida, pretende repetir el mismo truco. En realidad, no nos tenía en la mira a Jake ni a mí. Pero la idea del algoritmo que yo había creado. Algo de lo que había oído rumores, quién sabe dónde y quería robar. Todavía pensaba que yo era la tonta que le había abierto el corazón. Phoenix. Solté una carcajada radiante. ¿Pero por qué deberíamos confiar en ti? Liam Parker claramente no esperaba que cayera tan fácilmente. Un destello de triunfo cruzó sus ojos. Solo por eso. Sacó su teléfono y abrió una foto. En la foto, Sophia Taylor reía y charlaba con un hombre de mediana edad en una mesa de banquete. ¿Lo ven? Esta es Sophia organizando conexiones para nuestra tecnología Star Ocean, negociando financiación. Ella y yo estamos del mismo lado. Y tú, Ethan Johnson, has sido eliminado. Quería usar a Sophia Taylor para provocarme y desestabilizarme. Qué lástima, calculó mal. Solo miré la foto con calma y dije, entonces te deseo éxito. Mi serenidad me obligó a contener todas las palabras burlonas que Liam Parker tenía preparadas. Golpeó la almohada, sintiendo una incomodidad indescriptible. Ethan Johnson, no seas terco. Se levantó y se ajustó el traje. Te doy 3 días para que lo pienses. Cuando te decidas, ven a buscarme a Star Ocean Technology. No olvides que te doy esta oportunidad para que no mueras de hambre. Dicho esto, se marchó pavoneándose. Jake pateó furioso. Ethan, ¿por qué me detienes? Voy a matar a golpes a ese cabrón. Sigue queriendo robarte tu algoritmo. De ninguna manera. No te apresures. Observé la figura de Liam Parker alejarse con la mirada fría. Los peces ya están picando. No está aquí para cooperar con nosotros. Está aquí para ponerme a prueba. Quiere conseguir algo a cambio de nada, robarme mi algoritmo principal. Jake se quedó atónito. ¿Qué hacemos entonces? ¿Darle lo que quiere? Un arte cruel se curvó en la comisura de mi boca. Él lo quiere. Se lo daré. Pero lo que le daré es una comida con ingredientes extra. Voy a hacer que escupa todo lo que trague multiplicado por 10%. 3 días después, el grupo Taylor celebró un gran cóctel de negocios. Casi todas las figuras prominentes de Ciudad Gin estaban presentes. Llevaba un traje que había comprado en un mercado mayorista, y como era de esperar, al aparecer en la entrada de la fiesta, me convertí en el centro de atención. ¿No es ese el yerno inútil de la familia Taylor? ¿Por qué está aquí también? Oí que Sophia Taylor lo echó hace unos días y se fue sin nada. ¿Cómo se atreve a mostrar la cara? Mira lo que lleva puesto. Ropa de mercadillo, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Los susurros y las miradas de desprecio me apuñalaban como agujas.
No me importó en absoluto. Ya había oído suficiente de esto en mi vida anterior. La invitación era de Liam Parker. Fingió ser considerado, diciendo que quería ampliar mis horizontes y presentarme gente. Pero en realidad, quería humillarme una vez más delante de todos. Y no vine a ser humillado. Entré al local y enseguida vi a Sophia Taylor entre la multitud. Esa noche, llevaba un vestido de noche plateado con hombros descubiertos, majestuoso como una verdadera reina. La gente la rodeaba, tratándola como el centro del universo. Ella también me vio. Frunció el ceño al instante, con un destello de disgusto y asco en la mirada. Liam Parker se acercó como una mosca y le susurró unas palabras al oído. Supongo que definitivamente estaba hablando mal de mí. Efectivamente, la expresión de Sophia Taylor se volvió más fría. Liam Parker se acercó contoneándose hacia mí, seguido por el hermano de Sophia Taylor, Daniel Taylor. Ethan Johnson, ¿de verdad te atreves a venir?, dijo Daniel Taylor con cara de desprecio. Te dejaremos entrar. ¿Dónde están los guardias de seguridad? Yo lo traje. Liam Parker se comportó como un santurrón. Hermano Taylor, no te enojes. Ethan Johnson acaba de divorciarse. Está de mal humor. Lo traje a un win. Habló con dulzura, pero su voz era tan fuerte que casi todo el lugar lo oyó. ¿Relajarse? ¿Es este el lugar para él? Daniel Taylor se burló con desdén. Un fracasado dirigiendo una empresa miserable. El solo hecho de estar aquí ensucia la alfombra de la familia Taylor. Su dúo estaba perfectamente sincronizado, y todos a su alrededor mostraban expectación por el espectáculo. Sophia Taylor estaba de pie no muy lejos, observando la escena con frialdad, sin interrumpirme. Para ella, probablemente me lo merecía. Ethan Johnson, ¿qué te parece mi oferta? Liam Parker me dio una palmadita en el hombro con tono condescendiente. Ven a trabajar a mi empresa. Te garantizo que te la pasarás genial. Es mejor que te pudras en esa oficina destartalada, ¿verdad? ¿Tu empresa? Me reí. ¿Star Ocean Technology? Una empresa que se construyó robando ideas ajenas. No me interesa. Mis palabras cambiaron la expresión de Liam Parker al instante. ¿De qué tonterías estás hablando? Estaba un poco indignado. Ya sea que esté mintiendo o no, lo sabes en tu corazón. Lo miré directamente a los ojos. Liam Parker, no tomes a todos por tontos. ¡Qué asco! Liam Parker estaba tan enojado que no podía hablar. En ese momento, se desató una conmoción repentina en el lugar de la fiesta. En la puerta, la multitud se abrió paso automáticamente. Un anciano de cabello canoso pero de espíritu vigoroso entró, flanqueado por un grupo de guardaespaldas. Era el hombre más rico de la ciudad de Hin, Richard Zahn. En cuanto apareció, se convirtió inmediatamente en el centro de atención. Todos corrieron a saludarlo. Incluso el padre de Sophia Taylor, Thomas Taylor, fue personalmente a recibirlo. Director Zahn, su presencia honra nuestra humilde reunión. Hermano Taylor, ¿te sientes mejor? La última vez fue realmente peligrosa. Richard Zahn intercambió algunas palabras con él, pero su mirada seguía recorriendo la habitación como si buscara a alguien. Liam Parker rápidamente jaló a su padre y se adelantó, con la esperanza de que Richard Zahn lo reconociera. Pero Richard Zahn solo los miró con indiferencia, luego desvió la mirada. Su mirada finalmente se posó en mí, ese insignificante don nadie en el rincón. Entonces, para sorpresa de todos los presentes, dio un paso al frente, se abrió paso entre la multitud y se dirigió hacia mí. Los guardaespaldas a su lado bloquearon a cualquiera que intentara acercarse, incluyendo a Thomas Taylor y a su hijo, Liam Parker. La sala quedó tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Todos quedaron atónitos. No entendían por qué el hombre más rico de Ciudad Hin se iba con ese yerno aprovechado e inútil a quien todos despreciaban. Sophia Taylor también se quedó paralizada. La mano que sostenía su copa de vino temblaba levemente. Liam Parker y Daniel Taylor parecían haber visto un fantasma. Bajo la mirada de todos, Richard Zahn se acercó a mí con una sonrisa tan entusiasta que casi parecía exagerada. Hermanito, por fin te encontré. Me agarró la mano y la estrechó con fuerza,
como si temiera que escapara. Ese día en la montaña Yundin. Si no fuera por ti, habría perdido mi antigua vida. Te he estado buscando por tanto tiempo. Me fue muy fácil encontrarte. Lo miré y sonreí levemente. Fue un favor trivial, director Zan. No tiene por qué preocuparse. Así es, fui a la montaña Yundin con anticipación y recreé la escena de mi vida anterior donde lo salvé. Esto no servirá. Una vida salvada vale más que el cielo. Dijo Richard Zan, visiblemente emocionado. Me enteré de que hace poco creaste tu propia empresa. ¿Creaste Singularity Technology? ¿Qué momento? Me sobraba algo de dinero y quiero invertir en un proyecto de alta tecnología. Estoy invirtiendo en tu empresa. Extendió 5 dedos. ¿5? 5 millones de dólares, exclamó instintivamente Liam Parker a su lado. Richard Zan lo miró como si fuera un idiota. 500 millones de dólares. Primero invertiré 500 millones de dólares. Si eso no es suficiente, puedo añadir más en cualquier momento. ¡Boom! Las palabras de Richard Zan resonaron en toda la gala como una bomba de agua profunda. Todos se volvieron locos. ¿500 millones de dólares? ¿Descartados así como así? ¿Invertidos en una pequeña empresa desconocida con solo 2 personas? ¡Qué locura! Este mundo debe estar loco. El rostro de Liam Parker se tornó instantáneamente color sangre coagulada. Estaba regodeándose en el orgullo de haber conseguido decenas de millones en financiación para su tecnología del océano estelar y en un abrir y cerrar de ojos se sintió abrumado por 500 millones de dólares. La boca de Daniel Taylor estaba tan abierta que cabía un huevo. En cuanto a Sophia Taylor, me miraba fijamente. A mí, cuya mano sostenía cálidamente el hombre más rico de Ciudad Jin. Sus ojos se llenaron de una sorpresa y un desconcierto que ni ella misma pudo descifrar. Por primera vez, sintió que el iceberg que ella misma había abierto parecía esconderse bajo un volcán que ni siquiera podía imaginar. Sostuve su mirada compleja, levanté la copa de vino y le hice una señal a distancia. Entonces, bajo la mirada de admiración, celos y resentimiento de todos, seguía Richard Zan hasta la sala VIP del segundo piso de la recepción. Solo les quedaba un regreso veloz y decidido. La fiesta terminó con un tono desafortunado. La noticia de que Ethan Johnson había sido elegido por el hombre más rico, Richard Zan, quien invirtió generosamente 500 millones de dólares en tecnología de Singularity, se extendió rápidamente por todo el círculo empresarial de Jin City. Todos quedaron completamente atónitos. Ese yerno inútil de la familia Taylor, de la noche a la mañana, se había convertido en el nuevo favorito del capital. En la oficina del director ejecutivo, Sophia Taylor escuchó la sesión informativa de su asistente y guardó silencio un buen rato. Sobre el escritorio, frente a ella, había un informe de investigación más detallado sobre Ethan Johnson, desde cómo predijo el alza del Bitcoin con una precisión milimétrica, hasta cómo salvó milagrosamente a su padre y cómo logró conectar con Richard Zan. Un caso tras otro, cada uno como un rompecabezas. La última página del informe incluía una fotocopia del concepto del algoritmo personalizado de las 1000 caras, elaborado por Ethan Johnson. Era un manuscrito desechado por el que el asistente había pagado un alto precio, comprándoselo a un conserje de un parque tecnológico. Cuando Sophia Taylor presentó este concepto al director técnico principal de la empresa, el mismo director que siempre estaba con la nariz en alto, este lo estudió durante media hora y luego le dijo: «Señora Taylor, si este concepto se hace realidad, su valor supera los 5.000 millones de dólares estadounidenses». 5.000 millones de dólares. Sophia Taylor sostuvo esa delgada hoja de papel y sintió que pesaba 1000 libras. Pensó en cómo Ethan Johnson había estado frente a ella durante los últimos 3 años. Siempre cauteloso, con ganas de complacer, torpe. Se alegraba todo el día con un comentario casual de ella. Y una sola mirada impaciente lo sumía en el pánico. Se pasaba 72 horas cocinando a fuego lento una olla de sus saltos de Buda favoritos, solo para que la tiraran a la basura, alegando que no tenía apetito. En los días de lluvia, se paraba bajo una sombrilla bajo el edificio de oficinas y la esperaba 3 horas solo para llevarla a casa, solo para verla subirse a un coche e irse con Liam Parker. Siempre lo había creído un inútil. En su mundo, solo existía ella. Pero ahora, este informe le dice que estaba equivocada.
Muy equivocada. ¿Podría ser un perdedor un hombre capaz de escribir un algoritmo que vale $5.000 millones? ¿Podría ser un hombre que hizo que el hombre más rico de Hind lo mirara de otra manera un simple ama de casa que solo sabe cocinar? No es un perdedor. Solo había estado ocultando cuidadosamente sus agudezas, ocultándolas tras su amor por ella. Pero ella, con sus propias manos, alejó ese amor, junto con un hombre al que nunca había comprendido del todo. Señora Taylor, la voz de la asistente interrumpió sus pensamientos. Encontramos algo más. Hable. En relación con el proyecto de vídeo corto que Star Ocean Technology ha estado promocionando recientemente, descubrimos que el concepto central del algoritmo que publicitan tiene más del 90% de similitud con la propuesta del señor Johnson. Las pupilas de Sophia Taylor se contrajeron repentinamente. Además, el vicepresidente Liam Parker ha estado en contacto frecuente recientemente con uno de los antiguos gerentes de proyecto de nuestra empresa. Ese proyecto estaba anteriormente a cargo del señor Johnson y posteriormente se suspendió debido a una fuga de tecnología. Usted sancionó al señor Johnson por ese asunto. El asistente no pudo continuar. Pero el significado ya estaba muy claro. La supuesta filtración técnica de aquel entonces no fue culpa de Ethan Johnson en absoluto. Era Liam Parker, el mejor amigo en quien siempre había creído, quien tramaba entre bastidores. Estaba robando las ideas de Ethan Johnson, incriminándolo y fingiendo ser buena persona delante de ella. En un instante, un arrepentimiento y una ira abrumadores, como una marea, inundaron a Sophia Taylor. Finalmente entendió a qué se refería Ethan Johnson en la fiesta cuando dijo, una empresa que empezó plagiando las ideas de otros. Finalmente comprendió lo ciega que había estado estos últimos 3 años. Tomó las llaves del coche de la mesa y salió corriendo. Iba a buscar a Ethan Johnson. Iba a disculparse con él. Quería aclararlo todo. Condujo y, por primera vez, llegó al destartalado parque tecnológico donde se encontraba Singularity Technology. En esa oficina absurdamente cavernosa, encontró a Ethan Johnson. Ethan Johnson estaba de pie con Jake alrededor de una pizarra, debatiendo intensamente algo. Vestía una sencilla camiseta blanca, su expresión era concentrada y sus ojos brillaban con una luz que ella nunca antes había visto. En ese momento, Sophia Taylor parecía algo hipnotizada. Así que este era su verdadero yo, Ethan Johnson. Habló con la voz un poco ronca. Ethan Johnson y Jake voltearon la cabeza. Al verla, Jake mostró inmediatamente una expresión de recelo y se interpuso frente a Ethan Johnson. La reacción de Ethan Johnson fue mucho más contenida. Él solo la miró, luego se dio la vuelta y siguió escribiendo y dibujando en la pizarra, como si fuera una desconocida que se había equivocado de habitación. Ser ignorada por completo fue como un pinchazo en el corazón de Sophia Taylor. Ethan Johnson, hablemos. Respiró hondo y dijo, no tengo nada que hablar contigo. Ethan Johnson no giró la cabeza. Ya se lo de Liam Parker y todo lo demás. ¿Todo? Su voz tembló levemente. Lo siento. Te entendí mal. Ethan Johnson, de pie junto a la pizarra, dejó de escribir. Se giró lentamente y la miró con el rostro inexpresivo. Entonces preguntó con calma, ¿la señorita Taylor vino hasta mi casita hoy solo para disculparse? Sí, si es así, ya lo he recibido. Puede irse. El tono de Ethan Johnson era frío como un bloque de hielo. El corazón de Sophia Taylor se desmoronó poco a poco. Pensó que si se disculpaba, si mostraba remordimiento, Ethan Johnson la perdonaría de inmediato como antes y volvería con ella. Pero había olvidado que el hombre frente a ella ya no era el Ethan Johnson de antes. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Una mujer elegante y atractiva entró con 2 cajas de comida para llevar. Señor Johnson, el almuerzo que me pidió que trajera. La mujer dejó las cajas sobre el escritorio y le sonrió a Ethan Johnson con naturalidad. Era Emma Chen, la gerente profesional que Richard John había enviado para asistir a Ethan Johnson. Esta escena impactó especialmente a Sophia Taylor. Vio cómo esa mujer miraba a Ethan Johnson, llena de admiración y estima. Vio la actitud de Ethan hacia ella, no precisamente cálida, sino menos tranquila y cortés. No como su actitud hacia ella, que era pura indiferencia. Un pánico y unos celos sin precedentes se apoderaron del corazón de Sophia Taylor.
¿Quién es?, exclamó de golpe. Ethan Johnson frunció el ceño, impaciente por su pregunta. Mi colega. Colega. Sophia Taylor se burló. El control y la posesividad que había estado conteniendo durante 3 años estallaron por completo en ese momento. Ethan Johnson, no te olvides de nosotros. Quería decir que aún no nos hemos divorciado oficialmente. Pero las palabras murieron en sus labios, congeladas por la mirada gélida de Ethan Johnson. ¿Qué quiere decir con nosotros? Ethan Johnson la miró con una mirada burlona. Señorita Taylor, por favor, aclare esto. Ya firmamos el acuerdo de divorcio. Legalmente, tras el periodo de reflexión de 30 días, estamos completamente acabados. Mientras tanto, espero que no vuelvas a perturbar mi vida. Mis asuntos no te incumben. Mi almuerzo se va a enfriar. No lo voy a entregar. Esta fue una orden de despido. Descarada, sin dejar rastro. Una orden de despido clara. El rostro de Sophia Taylor palideció al instante. Miró a Ethan Johnson, lo observó comiendo con esa mujer llamada Emma Chen, riendo y charlando, y se sintió como un payaso innecesario. Salió de la oficina con una carrera desaliñada, casi frenética, como si huyera. Una vez en el coche, ya no pudo contenerse y golpeó el volante con fuerza. El volante emitió un bocinazo sordo, como la ballena reprimida que no podía controlar. La aparición de Sophia Taylor fue solo un incidente menor. Con los $500 millones estadounidenses de Richard Hahn, la tecnología de singularidad de Jaque y Mia entró oficialmente en la vía rápida del desarrollo rápido. Contratamos personal y alquilamos el edificio de oficinas más grande del parque tecnológico. Jaque dirigió al equipo de ingeniería, trabajando sin descanso para perfeccionar los modelos de algoritmos. Por mi parte, junto con Emma Chen, comenzamos a planificar el lanzamiento al mercado de nuestro próximo producto. Todo avanzaba según lo previsto. Por otro lado, Star Ocean Technology, de Liam Parker, también hizo un anuncio destacado: su aplicación de vídeos cortos, Star Pulse, se lanzaría pronto. En la conferencia de prensa, Liam Parker estaba eufórico, afirmando que Star Pulse utiliza el algoritmo inteligente de recomendación de emociones original de la industria y que ofrecerá a los usuarios una experiencia sin precedentes. Vi su cara de asco en la televisión y me reí. Plagió mi concepto, pero solo aprendió la superficie. Estaba impaciente por alcanzar el éxito rápidamente y nunca corrigió varios errores fatales en el núcleo del algoritmo. Construyó lo que parecía un magnífico castillo de arena, pero cuyos cimientos eran inestables. Y yo solo tuve que esperar a que subiera la marea y verlo derrumbarse con un rugido. El día que Star Pulse se lanzó, gracias a un sólido capital y una campaña publicitaria, atrajo a un gran número de usuarios. Liam Parker y Star Ocean Technology de repente se volvieron incomparables en prominencia. Incluso comenzaron a contratar empleados de nuestra tecnología de singularidad en secreto. Jaque estaba furioso, pero le dije que se calmara. Déjalo volar, le dije. Cuanto más alto vuele, más fuerte caerá. Una semana después, justo cuando los usuarios de Star Pulse alcanzaban su punto máximo y Liam Parker se preparaba para celebrar y anunciar la siguiente ronda de financiación, presioné el botón que llevaba tiempo preparando. Esa tarde, innumerables usuarios de Star Pulse descubrieron de repente que el contenido recomendado de la app se había vuelto increíblemente caótico y extraño. Quienes disfrutaban viendo vídeos de comida vieron sus páginas de inicio inundadas de comentarios sobre películas de terror. A quienes les gustaban las mascotas adorables les ofrecieron un montón de vídeos de excavadoras. Peor aún, la aplicación empezó a sufrir frecuentes errores maliciosos, fallos, congelamientos e incluso el apagado de los teléfonos. Durante un tiempo, Internet se llenó de lamentaciones. La aplicación Star Pulse se disparó al número 1 en la lista de tendencias de Weibo en tan solo una hora. Los servidores de Star Ocean Technology se vieron saturados por usuarios indignados. El precio de sus acciones comenzó a desplomarse. Liam Parker y su padre estaban sumidos en un caos frenético, como hormigas en una sartén caliente. Todos sus técnicos estaban perdidos y no podían encontrar la raíz del problema. Porque la raíz del problema era precisamente ese algoritmo del que estaban tan orgullosos. El algoritmo en el que puse una bomba de tiempo. Justo cuando Star Ocean Technology se sumía en un caos enorme, realicé el primer lanzamiento de producto para Singularity Technology.
En el lanzamiento, presenté oficialmente nuestro producto, Matrix, también una aplicación de vídeos cortos. Pero en la conferencia de prensa, frente a todos los medios, expliqué en detalle el modelo de algoritmo dinámico de colmena de nuestra aplicación Matrix y demostré en el acto cómo satisface con precisión las necesidades personalizadas de los usuarios y cómo evita la creación de capullos de información. Entonces asesté el golpe más devastador. Revelé públicamente a todos los medios toda la cadena de pruebas que demostraba cómo Liam Parker había plagiado mi idea en aquel entonces y junto con personas de Taylor Group, me incriminó y provocó el colapso del proyecto, incluyendo correspondencia por correo electrónico, grabaciones y testimonios de testigos presenciales. Entre ellos, el testigo más crucial fue el gerente de proyecto, quien había sido sobornado por Liam Parker en aquel entonces. Tras el incidente en Star Ocean Technology, me presenté con una gran suma de dinero. Cuando se revelaron las pruebas, toda la sala estalló en cólera. Resultó que el algoritmo Star Pulse no era más que un producto robado y defectuoso. Star Ocean Technology fue una estafa de principio a fin. Esta conferencia de prensa, transmitida en vivo, se difundió por todo Internet. Liam Parker y Star Ocean Technology estaban acabados. Lo que le esperaba no solo era la quiebra de la empresa, sino también la cárcel por fraude comercial. Después de la rueda de prensa, recibí una llamada inesperada. Era Thomas Taylor. Ethan Johnson, lo sabías desde el principio, ¿verdad? Su voz estaba llena de cansancio y culpa. Sí, era la familia Taylor. Lo siento, no me debes nada. Lo dejé. Hice todo esto para no vengarme de la familia Taylor. Solo quería recuperar lo que debería haber sido mío. Después de colgar, me quedé junto al ventanal, observando el tráfico interminable. La gran venganza se había consumado, pero no estaba tan emocionado como imaginaba. Dentro, me sentí extrañamente vacío. En ese momento, entró Emma Chen. El señor Johnson estaba abajo. La señorita Taylor está aquí. Fruncí el ceño. Dijo que si no la veía, esperaría lo que fuera necesario. Guardé silencio un momento y al final asentí. Que suba. Hay cosas que hay que acabar. En mi nueva oficina, volví a ver a Sophia Taylor. Después de solo unos días sin verla, parecía otra persona. Había perdido mucho peso. Su tez era pálida y tenía ojeras profundas. Incluso su traje de alta costura, siempre impecablemente confeccionado, denotaba cansancio. Ya no era aquella distante reina de hielo en las alturas. Vi la conferencia de prensa. Ella habló, con la voz terriblemente ronca. Amén. Respondí, sirviéndole un vaso de agua. No lo tomó, solo me miró. Entonces, desde el principio, ¿lo planeaste todo? Sí. No lo negué. Salvar a mi padre también formaba parte de tu plan. No. Negué con la cabeza. Fue un accidente. Pero incluso sin ese incidente, el resultado no habría cambiado. Mi honestidad fue como un cuchillo clavado en su corazón. Forzó una sonrisa amarga, con los ojos enrojecidos. Ethan Johnson, antes era terrible, ¿verdad? No respondí. Di por sentado tu bondad. Traté tu amor por mí como algo que podía pisotear a voluntad. Claramente me gustabas, pero no sabía cómo expresarlo. Pensé que ser estricta contigo y presionarte para que mejoraras era ser buena contigo. No lo sabía. Te había lastimado profundamente. Finalmente dijo, me gustas. En una vida anterior, fue una frase que nunca esperé hasta la muerte. Pero ahora, al oírla, mi corazón se sintió tan tranquilo como un charco estancado. El cariño tardío es más ligero que la hierba. Todo es cosa del pasado. Dije con indiferencia. No pasó. De repente se puso nerviosa, se levantó y se acercó a mí. Ethan Johnson, no nos hemos divorciado. Se firmaron los papeles del divorcio, pero aún no ha transcurrido el plazo de 30 días. Me agarró la mano, igual que aquella noche en la puerta de la villa. Solo que esta vez, su mano ardía y temblaba. Ethan Johnson, me equivoqué. Sé que me equivoqué. No nos divorciemos, ¿vale? Empecemos de nuevo. Te doy la mitad de Taylor Group. No,
Te lo doy todo. No quiero nada. Solo quiero que vuelvas. Lloró. Las lágrimas, como cuentas rotas, resbalaban por su rostro orgulloso. La vi llorar, pero no sentí ni una pizca de emoción. Simplemente, con calma, uno a uno, le abrí los dedos. Sophia Taylor. La primera vez, la llamé por su nombre completo. ¿Crees que si quieres algo, siempre podrás conseguirlo? Antes era yo, y ahora, es este matrimonio. ¿Crees que un solo lo siento tuyo puede borrar todo el daño que has causado? ¿Borrar la depresión y la muerte de mi padre? ¿Borrar la vida que perdí injustamente en mi vida anterior? Mi última frase fue muy suave, pero para Sophia Taylor, fue nada menos que un rayo. ¿Mi última vida? ¿Qué decías? Abrió los ojos de par en par, mirándome con incredulidad. Sonreí. Era hora de contarle toda la verdad. ¿Crees que sabía de medicina por casualidad? ¿Crees que conocía el auge y la caída del Bitcoin por casualidad? ¿Crees que conocía el secreto de Richard Hahn por casualidad? Me acerqué a su oído, y con una voz que solo nosotros dos podíamos oír, pronuncié cada palabra con claridad. Porque ya he muerto una vez. Morí al tercer año de que me echaras. Tu buen amigo, Liam Parker, contrató a alguien para que me atropellara. Regresé con todos mis recuerdos de la noche en que firmamos el divorcio. Así que, Sophia Taylor, ¿entiendes ahora? No estoy de mal humor contigo. De verdad que ya no quiero tener nada que ver con alguien como tú. El cuerpo de Sophia Taylor tembló violentamente. El color desapareció de su rostro, dejando solo una palidez mortal. Retrocedió 2 pasos, se chocó contra el sofá que tenía detrás y se desplomó. Me miró con los ojos llenos de miedo, remordimiento y desesperación absoluta. ¿Así fue? Así que lo que había perdido no era solo a un hombre que la amaba. Lo que había perdido era una vida humana viva y un pasado irrecuperable. Le conté a Sophia Taylor toda la verdad, incluyendo cómo en su última vida, después de mi muerte, recobró la cordura de repente, cómo se dedicó a vengarse de Liam Parker, y cómo finalmente se quitó la vida junto a mi tumba. Todo esto lo vi en los recuerdos fragmentados de mi vida pasada. Después de decir eso, no volví a mirarla. Llamé a Emma Chen y le dije que acompañara a la invitada a la salida. No tengo ni idea de cómo Sophia Taylor dejó mi empresa. Desapareció después de ese día. El grupo Taylor anunció que la presidenta, Sophia Taylor, se tomará una licencia indefinida por motivos de salud. El presidente Thomas Taylor se hará cargo de todos los asuntos de la empresa. Mi vida finalmente pareció volver a la calma. La aplicación Matrix se lanzó oficialmente, y gracias a su inigualable experiencia de usuario, rápidamente conquistó el mercado. La valoración de Singularity Technologies se disparó, superando pronto los $10.000 millones. Me convertí en la nueva estrella empresarial más joven y deslumbrante de Hint City. Compré una casa y un coche nuevos. Me llevé a Jaque y a su novia a vivir conmigo. También pensé en traer a mi padre, pero al recordar que ya me había dejado en mi vida anterior, me dolió el corazón de nuevo. Sentía que lo tenía todo. Riqueza, estatus, fama. Pero siempre sentía un vacío en mi corazón. Sobre todo en la oscuridad de la noche, pensaba involuntariamente en Sophia Taylor. Pensé en ella en su vida anterior, de pie ante mi tumba, derramando lágrimas de sangre y diciendo, Ethan Johnson, estoy aquí contigo. También pensé en ella en esta vida, con ese rostro desprovisto de alegría tras escuchar toda la verdad. Me dije a mí mismo, esto es lo que merezco. Esto es lo que me debe. Pero ¿por qué no siento ningún placer en la venganza? Un mes después, cayó una fuerte lluvia sobre la ciudad de Hint. Conducía de regreso a casa desde la oficina. Al pasar el puente del centro de la ciudad que cruza el río, detuve el coche inexplicablemente. Las gotas de lluvia golpeaban la ventanilla, nublando la vista. Vi una figura delgada junto a la barandilla del puente. No llevaba paraguas. Dejó que la lluvia fría la empapara. Era Sophia Taylor. De repente, se me encogió el corazón. ¿Qué intentaba hacer? Abrí la puerta del coche de golpe y corrí hacia ella. Sophia Taylor. La agarré de la muñeca. Su mano estaba helada. Giró lentamente la cabeza,
y cuando vio que era yo, un destello apareció en sus ojos hundidos. Ethan Johnson. Se rió, y fue más feo que llorar. Todavía te importo, ¿verdad? Vuelve conmigo. La agarré, intentando arrastrarla al coche. Pero se agarró a la barandilla con todas sus fuerzas, negándose a moverse. Ethan Johnson, dime. Me miró, la lluvia resbalando por sus mejillas, indistinguible de las lágrimas. ¿En una última vida, de verdad morí contigo? Guardé silencio. ¿Lo hice? ¿O no? Insistió. Sí. Forcé la palabra. Ella sonrió. Esa sonrisa contenía un rastro de alivio y una desolación sin límites. ¡Qué bien, qué bien! Murmuró para sí misma, y de repente soltó su mano de la mía y, dándose la vuelta, intentó saltar la barandilla. No. Mis pupilas se contrajeron bruscamente. Sin pensarlo, me lancé hacia adelante, agarrándola con fuerza, y los dos caímos al agua fría y estancada. Sophia Taylor, ¿estás loca? Se lo gritó. No estoy loca. Se debatió en mis brazos, gritando. Ethan Johnson, ¿quieres que muera? Te debo la vida. Te la devolveré. Si te la devuelvo, ¿podemos empezar de nuevo? ¿Crees que la muerte lo acaba todo? La abracé con más fuerza para evitar que se soltara. Sophia Taylor, escúchame. Volví a la vida, no para verte morir otra vez. Se quedó paralizada y dejó de forcejear. La miré, con la mente hecha un caos. Odio. Claro que odio. Pero cuando vi que estaba a punto de saltar, todo el odio de mi corazón no pudo competir con el miedo que se había metido en mis huesos. Temía que desapareciera de repente, ya fuera en una vida pasada o en esta. Esta mujer a la que una vez amé y una vez odié se había convertido hacía tiempo en una espina clavada en mi carne y sangre. No se podía sacar. Traje a Sophia Taylor de vuelta a casa. Estaba empapada, ardiendo de fiebre, balbuceando incoherencias. La cambié por ropa limpia, le di medicamentos para la fiebre y le limpié el cuerpo repetidamente con agua tibia. Hice estas cosas innumerables veces en mi vida pasada. En aquel entonces, estaba lleno de amor y trataba humildemente de complacerla. Ahora, mis sentimientos son demasiado complejos para describirlos. Jake y su novia se quedaron sin palabras al verme traer a una mujer a casa y cuidarla personalmente. Ethan, ¿esta no es tu exesposa? Chicos, no pregunten. Lo interrumpí. Me quedé junto a su cama toda la noche. A la mañana siguiente, se despertó. La fiebre había bajado, pero seguía muy débil. Abrió los ojos y me vio inclinado junto a la cama. Su mirada vaciló un instante. Entonces las lágrimas volvieron a caer. Ethan Johnson, lo siento. Aparte de esas 3 palabras, parecía incapaz de decir nada más. Suspiré y le di un vaso de agua tibia. Toma la medicina primero. Ella fue muy obediente y la tomó sin problema. Durante los siguientes días, se quedó en mi casa. No la dejaba irse, y ella tampoco mencionó que se fuera. Se volvió muy callada, muy obediente. Ya no era aquella reina distante. Era más como una niña que había hecho algo mal y no sabía qué hacer. Me ayudaba en silencio a ordenar la habitación, aunque nunca antes había hecho estas cosas y siempre dejaba un desastre. Intentó cocinar para mí y casi incendia la cocina. Verla nerviosa a veces me hacía gracia, y otras veces, me dolía el corazón. Jake no lo soportó y me llevó aparte sin hacer ruido. Ethan, ¿qué quieres realmente? ¿Todavía la amas? ¿Amor?, me pregunté. Parece que ya no es amor. Es algo más complejo, más profundo. Es el entrelazamiento de 2 vidas. Un hábito grabado en la sangre. Un vínculo inextricable. No lo sé. Le dije la verdad. ¿Entonces piensas seguir así? Déjala vivir aquí. Me quedé en silencio. Esa noche, estaba en el estudio atendiendo asuntos oficiales. Sophia Taylor trajo una taza de leche caliente y tocó a la puerta al entrar. Puso la leche en mi escritorio, pero no se fue. Simplemente se quedó detrás de mí observándome.
Ethan Johnson, dijo en voz baja. Mañana es el último día del periodo de reflexión del divorcio. Se me quedó la mano congelada un momento. Sí, 30 días. Ya casi se acaba. Si alguno de los dos no va mañana a la oficina de asuntos civiles, el acuerdo de divorcio entrará en vigor automáticamente. Si no quieres verme más, le tembló un poco la voz, mañana iré. Una vez más, me cedió la decisión. Giré la silla y la miré. Bajo la luz, su rostro seguía pálido. Pero en sus ojos, había una esperanza cautelosa que nunca antes había visto, como la de un preso esperando sentencia. Incontables imágenes cruzaron por mi mente. La forma en que me arrodillé en el suelo suplicándole en mi vida anterior. La forma en que me regañó el acuerdo con frialdad. La forma en que morí miserablemente en la calle. La forma en que se suicidó en mi tumba. De nuevo en esta vida, la forma en que me suplicaba bajo la lluvia. Todo el amor, todo el odio, toda la renuencia y el remordimiento. En ese momento, se entrelazaron, presionándome hasta que apenas pude respirar. La miré y no dije nada durante un buen rato. Afuera, la luz de la luna era como el agua. Mi vida, en este momento, se encuentra de nuevo en una encrucijada. A la izquierda, la liberación total. Montañas altas y aguas extensas, para nunca más verse envueltas. A la derecha, otra caída. Seguir enredado con esta mujer que ha estado ligada a mí durante 2 vidas. ¿Qué debo elegir? No lo sé. Solo sabía que cuando Sophia Taylor terminó de hablar y estaba a punto de irse, instintivamente le agarré la mano.